Durante 40 días y 40 noches, el Hijo de Dios se internó en un paraje desolado, enfrentando no solo el hambre y el aislamiento, sino una batalla invisible que resonaría en la eternidad. Pero, ¿quién fue aquel que se atrevió a interponerse en su camino? ¿Se trataba de un espíritu maligno cualquiera o era el mismísimo ser que alguna vez habitó entre los más altos del cielo y cayó por su soberbia? La Biblia narra con detalle ese enfrentamiento. Fueron 3 tentaciones, 3 ataques diseñados con precisión por un enemigo que conocía las Escrituras y sabía cómo distorsionarlas para sembrar la duda. Pero hay una dimensión más profunda en este relato que suele pasar desapercibida. Si aquel ser ofrecía los reinos del mundo, ¿significa eso que le pertenecían? Si citaba la palabra de Dios con tanta exactitud, significa que comprendía el plan celestial. El calor abrasador del desierto quemaba la tierra sin piedad. Jesús, impulsado por el Espíritu, avanzaba solo hacia una prueba que cambiaría el curso de la historia. No llevaba consigo provisiones ni compañía, únicamente su fe inquebrantable. El silencio era absoluto, roto solo por la llegada inminente de su adversario. ¿Quién era este ser que se acercaba en la sombra del desierto? ¿Un simple ente maligno o el antiguo querubín que osó rebelarse contra su creador? El Evangelio según Mateo revela: entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser puesto a prueba. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. Mateo 4:1-2. Este detalle es clave. No fue una circunstancia aleatoria, sino un acto deliberado, guiado por el propio Espíritu de Dios. Así como Israel peregrinó 40 años por tierras áridas, ahora el Hijo sería probado en soledad. En la narrativa bíblica, el desierto representa más que un lugar físico, es un escenario de transformación. Allí, Moisés recibió la ley, Elías oyó la voz divina, e Israel enfrentó pruebas cruciales. Ahora era el turno del Mesías. No estaba allí por debilidad, sino para superar lo que otros no lograron. No llevaba nada salvo la palabra divina y una obediencia total al Padre. Y eso, precisamente, sería lo que el enemigo buscaría atacar. Los primeros días transcurrieron, y el hambre se convirtió en una presencia insoportable. El cuerpo de Jesús se debilitaba, la soledad apretaba, y el silencio pesaba como una piedra. Aquel que lo acechaba no apareció de inmediato. Esperó el instante perfecto, cuando la resistencia física del Salvador estaba al límite. Y cuando se acercó, no lo hizo con estruendo o violencia, sino con una voz engañosa, disfrazada de lógica y aparente compasión. Esta escena remite a un episodio aún más antiguo, el Jardín del Edén. Allí, el enemigo también se acercó con palabras sutiles, distorsionando la verdad. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Ahora, en el desierto, el patrón se repetía, aunque con un nuevo Adán, listo para restaurar lo que se perdió. Pero aún quedaba una gran incógnita. ¿Quién era exactamente este tentador? Las Escrituras lo mencionan con un término griego que significa acusador o calumniador. En hebreo, su nombre es opositor. Pero eran estos títulos para un mismo ser. ¿Estaba Jesús frente a Satanás? ¿O era el mismísimo Lucifer? Esta pregunta nos lleva a antiguos pasajes que desde hace siglos han sido interpretados como descripciones del origen de este ser. En el libro de Isaías leemos: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Fuiste derribado a tierra, tú que debilitabas a las naciones». Isaías 14:12. El término lucero viene del latín lucifer, que significa portador de luz. Algunos estudiosos sostienen que este texto habla de un rey humano, pero el lenguaje utilizado sugiere algo más grande, una caída desde las alturas celestiales.
Ezequiel también ofrece una visión similar. Eras el sello de la perfección. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló maldad en ti. Ezequiel 28, 12, 15. Aunque dirigidas a líderes terrenales, estas palabras parecen ir más allá, revelando una dimensión espiritual. Jesús mismo dijo: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Lucas 10, 18. Esto nos lleva a una posible conexión. Aquel ser de luz que intentó elevarse por encima de Dios se convirtió en el opositor, el tentador. Lucifer, al rebelarse, dejó de ser un portador de luz para transformarse en acusador y adversario de la humanidad. El libro de Job confirma que este enemigo ya estaba activo mucho antes de la vida terrenal de Jesús. Un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y con ellos vino también el adversario. Job 1:6. Allí lo vemos cuestionando la fidelidad humana, cumpliendo el rol de oponente del plan divino. Pero ¿por qué se enfocaría en tentar a Jesús? La respuesta se remonta a la promesa dada en el Edén. Un descendiente de la mujer aplastaría su cabeza. Génesis 3:15. Incapaz de corromper del todo a la humanidad, su último recurso era atacar al Salvador antes de que cumpliera su misión. No se trataba de una simple prueba, sino de un combate espiritual de alcance cósmico. Y su estrategia no era directa. No apareció con cadenas ni figuras aterradoras. Atacó con lo que conocía mejor: palabras. Sabía que el hambre debilita la carne y nubla el juicio. Por eso, su primer movimiento fue directo a la necesidad más básica del ser humano: el alimento. La quietud del desierto fue rota, no por ruidos visibles, sino por una presencia que se hacía sentir. Jesús, agotado, con el cuerpo al borde del colapso, aún mantenía firme su espíritu. Fue entonces cuando el enemigo se presentó, no con gritos, sino con una frase cargada de veneno disfrazado: «Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Mateo 4:3. La sugerencia parecía inofensiva. Después de todo, Jesús tenía el poder. ¿Qué mal habría en saciar su necesidad? Él, que alimentaría multitudes más adelante, podría fácilmente transformar piedras en pan. Pero esa era la trampa. El ataque no era solo al cuerpo, sino al alma. Era una manipulación para inducirlo a actuar por cuenta propia, poniendo a prueba su confianza en el Padre. Tal como en el Edén, el enemigo no prohibía ni imponía, solo sembraba una duda: si eres... No negaba su identidad, pero insinuaba que debía probarla. Y esa era la verdadera prueba. No el hambre, sino la obediencia. Si Jesús actuaba por impulso, estaría saliéndose del propósito divino. Pero el Hijo no cayó. Sabía que no estaba allí por accidente. Sabía que esa batalla era parte del plan, y con firmeza respondió: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Deuteronomio 8:3. Con estas palabras, Jesús evocaba el tiempo en que Dios sustentó a Israel con pan del cielo. Les enseñó a depender, a confiar, a esperar. Ahora, en ese mismo desierto, Él repetía esa lección con su propia vida. Muchos en el pasado murmuraron contra Dios y cayeron en el error. Pero Jesús no seguiría ese camino. Él no fue al desierto para desafiar al Padre, sino para rendirse por completo a su voluntad. No tenía la necesidad de demostrar su identidad a nadie. Su condición de hijo no dependía de milagros públicos, sino de una obediencia silenciosa y firme, incluso en medio del hambre, incluso cuando el desierto parecía no tener fin. Esa respuesta desarmó por completo el primer intento del adversario. Había quedado claro que no lograría hacerle dudar del Padre ni empujarlo a actuar fuera del tiempo señalado por Dios. Pero el enemigo no se rendiría tan fácilmente. Si el hambre no había sido suficiente, tal vez una estrategia más refinada funcionaría.
Ahora usaría algo aún más delicado, la misma palabra de Dios, pero distorsionada. La segunda tentación, una manipulación del espíritu. El primer intento falló. Jesús había resistido la necesidad física y las insinuaciones sutiles. Pero el tentador no se daba por vencido. Si no podía quebrar su confianza con hambre, atacaría su fe desde otro ángulo, induciéndolo a una falsa demostración de espiritualidad. En un instante, Jesús fue llevado a un nuevo lugar. Ya no estaba en el desierto, sino en el punto más alto del templo en Jerusalén. La ciudad santa se extendía a sus pies, y a su lado el enemigo preparaba su siguiente jugada. Esta vez no usó la duda, sino las Escrituras mismas. Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará sobre ti, y te sostendrán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Mateo 4:6. El adversario citaba el Salmo 91, uno de los más conocidos sobre protección divina, pero lo hacía de forma incompleta. Omitía una parte esencial: para que te guarden en todos tus caminos. Esta omisión cambiaba completamente el sentido del versículo. El cuidado prometido por Dios está ligado a caminar dentro de su voluntad, no a forzarlo a actuar. Jesús reconoció la trampa de inmediato. Saltar desde allí sería exigir un milagro innecesario, una señal no pedida, una manipulación disfrazada de fe. No era un acto de confianza, sino de presunción. Era como decirle a Dios: demuestra que estás conmigo, en lugar de descansar en su soberanía perfecta. La respuesta de Jesús fue tajante. También está escrito: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Con estas palabras, desenmascaró la mentira. La verdadera fe no exige señales ni condiciones. La fidelidad de Dios ya ha sido demostrada a lo largo de los siglos. A diferencia del pueblo en el desierto que dudó de la provisión divina, Jesús se mantuvo firme, negándose a desafiar al Padre. El enemigo, derrotado una vez más, comprendió que sus tácticas debían cambiar. Si Jesús no cedía por necesidad física ni por orgullo espiritual, tal vez una oferta directa de poder y dominio captaría su atención. La tercera tentación, el poder sobre los reinos. Antes de continuar, si este mensaje ha tocado tu corazón, apóyalo con un me gusta, comparte tu amén en los comentarios y no olvides suscribirte y activar la campanita. En la descripción y el primer comentario encontrarás listas de reproducción con más contenidos que transforman vidas. El tentador había sido vencido 2 veces. Ahora recurriría a su arma más peligrosa, una propuesta abierta, sin rodeos, apelando al deseo de conquista. En un abrir y cerrar de ojos, Jesús fue llevado a la cima de una montaña. Desde allí podía contemplar todos los reinos del mundo. Ciudades, ejércitos, tronos y riquezas se desplegaban ante él. Entonces vino la oferta: todo esto te daré, si te postras y me adoras. Mateo 4:9. Ya no había insinuaciones ni sutilezas. La propuesta era clara: poder absoluto, a cambio de un solo acto de rendición. Un detalle importante aquí: si el enemigo ofrecía estos reinos, era porque tenía cierto control sobre ellos. La Biblia lo llama el príncipe de este mundo, Juan 12:31, y el Dios de esta era, 2 Corintios 4:4. Su influencia dominaba estructuras, cegaba corazones y manipulaba sistemas. Pero lo más peligroso no era el poder, sino el atajo que ofrecía. El plan divino para Jesús siempre fue reinar, pero a través de la cruz. El adversario proponía un camino más fácil, sin sufrimiento, sin sacrificio, solo una acción, un gesto, y todo estaría bajo su mando. Pero ese reinado sería una farsa, un reino sin redención, sin salvación, sin el propósito eterno del Padre. La respuesta de Jesús fue contundente:
Apártate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Deuteronomio 6:13. Con esta declaración puso fin al enfrentamiento. No hay gloria sin entrega. No hay reino verdadero que no pase por la cruz. El adversario fue vencido y tuvo que retirarse, pero no desapareció. El Evangelio de Lucas lo registra claramente y se apartó de él por un tiempo. Lucas 4:13. El enemigo aguardaría una nueva oportunidad. El silencio volvió al desierto. El tentador había sido derrotado, pero no eliminado. Los ángeles se acercaron a Jesús, brindándole alivio tras 40 días de ayuno y lucha. Pero la guerra no había terminado. Las Escrituras dejan claro que ese enemigo seguiría buscando brechas, y no tardó en hacerlo. Al inicio del ministerio de Jesús, una escena lo deja en evidencia. Cuando Jesús anuncia a sus discípulos que sufrirá y morirá, Pedro se opone. «Que Dios no lo permita, Señor». Mateo 16:22. La respuesta de Jesús fue impactante. No reprendió a Pedro, sino al Espíritu que hablaba a través de él. «Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 16:23. El enemigo se manifestaba ahora en la voz de un amigo cercano, y esta táctica continuó durante todo el ministerio de Jesús, influenciando líderes, endureciendo corazones, sembrando confusión, hasta que llegó su movimiento más oscuro. En la noche de la traición, las Escrituras dicen algo escalofriante. Satanás entró en Judas, llamado Iscariote. Lucas 22:3. Ya no se trataba de susurros o manipulaciones sutiles. El adversario tomó control de un corazón dispuesto a traicionar. Así se activó el proceso que llevaría a la cruz. Lo que había comenzado en el desierto ahora se intensificaba bajo la sombra del Gólgota. Pero lo que el enemigo no entendía era que la cruz no sería su victoria. Creyó que al eliminar a Jesús frustraría el plan celestial. Sin embargo, fue exactamente en la cruz donde su reino comenzó a caer. Jesús venció en el desierto, pero la victoria definitiva estaba por manifestarse. Al entregar su vida, Jesús declaró: «Consumado es». Juan 19:30. Con esas palabras selló el fin del dominio del adversario. El apóstol Pablo lo explica así: «Despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». Colosenses 2:15. Lo que el enemigo intentó ofrecer en el desierto, Jesús lo conquistó en la cruz, no por imposición, sino por amor, no por atajo, sino por entrega. Pero la historia no termina ahí. El enemigo sigue activo en este mundo, intentando engañar, dividir y apartar a los que siguen a Cristo. Aún susurra mentiras, aún tuerce verdades, aún ofrece promesas vacías. Pero ya no reina. Su derrota está decretada. Su final está escrito. Y el que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Lo que comenzó en un desierto terminará el día glorioso del regreso de Cristo. Hasta entonces seguimos adelante, no por nuestra fuerza, sino por aquel que ya venció. Porque el desierto no fue el final, fue el principio. Allí, en un lugar árido, sin testigos ni multitudes, comenzó a sellarse el destino de la humanidad. El enemigo intentó desviar al Salvador, ofrecerle caminos fáciles, seducirlo con poder. Pero Jesús se mantuvo firme, y su victoria sigue viva hoy. Porque el mismo Jesús que venció en el desierto, también venció en la cruz, y lo hizo por ti. Si sientes que te has alejado, si hay algo dentro de ti que anhela regresar, si el Espíritu está tocando tu corazón ahora mismo, no ignores ese llamado. El Salvador te espera con los brazos abiertos. Hoy puede ser el día en que tu vida cambie para siempre.
No lo postergues. Si deseas entregar tu vida a Cristo, escríbelo en los comentarios. Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Y si ya le perteneces, reafirma tu fe escribiendo: Amén. Tu comentario puede inspirar a otros a encontrar el camino de regreso. Comparte este mensaje, suscríbete al canal y permite que la luz de esta verdad alcance muchos más corazones. Porque fuera de Cristo no hay victoria, y en Él ya hemos vencido.